Listo, vamos a leer Nehemías 5 del 1 al 13. Hemos venido estudiando los primeros capítulos y hemos venido desarrollando el tema de lo que es la visión y el liderazgo. A propósito de que estamos planteando visión, a propósito de que queremos desarrollar el liderazgo espiritual en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, y Nehemías es un modelo para eso. Nos vimos en el primer capítulo cómo Nehemías vivía, digamos, en una aparente tranquilidad. Él servía como copero del rey, o sea, el que probaba los venenos antes que el rey los probara, ¿no? Y él recibe una noticia de cómo estaba la situación en la ciudad de Jerusalén, luego del cautiverio a manos de los babilonios, recordarán, ¿no? Entonces, en el capítulo 2 vimos cómo él se presenta frente al rey y finalmente el rey le hace unas preguntas para detectar si lo que él tenía era una simple ilusión, un simple entusiasmo, o era producto de una visión que le había llevado a elaborar un plan. Y Nehemías responde todas las preguntas del rey. El rey, por supuesto, como un ejecutivo, le hace preguntas claras, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cuánto tiempo va a durar? Entre otras preguntas que todos deberíamos hacernos siempre en la vida, ¿no? Y así deberíamos manejarnos todo en nuestra vida, ¿no? Al momento que te vas a casar, tú tienes que pensar en todas estas cosas. Al momento que vas a tener hijos, tienes que pensar en todas estas cosas. Al momento que quieres involucrarte en el ministerio, tienes que pensar en todas estas cosas. Por ejemplo, para llevar adelante la economía de una institución como una iglesia, como es la iglesia, donde no se recibe, no, salvo que sea un secreto y no sabemos, no reciben cuantiosos dineros del extranjero ni nada de eso. Entonces es la colaboración, como manda la Biblia, de todos los que formamos la iglesia, y eso requiere que nosotros hagamos una planificación en nuestra familia también. Esto es lo que yo voy a contribuir en la institución que Dios ha formado, que se llama iglesia, ¿no? Todo se hace, damas y caballeros, con planes. Si tú no le apuntas a nada le das, ¿no? Entonces, eso vimos en el capítulo 2. En el capítulo 3 empezamos ya Nehemías hizo el viaje, Nehemías comienza a pasar revista de lo que había que hacer. En el capítulo 4 vimos cómo la visión empezó a desarrollarse, surgieron los enemigos. ¿Se acuerdan los nombres de los enemigos? Habían dos que destacaban allí. A ver, ¿quién? Tobías y Sanbalat. Muy bien. Y ahora estamos llegando ya al capítulo 5. Recuerden, nos quedamos en siguen construyendo, ¿verdad? Siguen construyendo. Vamos a dar una lectura a los primeros 13 versículos, que es en lo que nos vamos a centrar en esta mañana. Dice así: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Lo que surgió aquí ya no era solamente el problema de los factores exógenos que complicaban la construcción, sino que de pronto surgieron problemas internos. Y no debe sorprendernos, ya la mayoría de nosotros aquí somos adultos, algunos ya peinamos más de una cana. En las instituciones, en la parte interna, siempre van a haber dificultades. Si no las hay, es porque seguramente no hay ningún tipo de relación en las personas. Aconsejando matrimonios, conocí algunas parejas que me decían: nosotros no tenemos ningún problema ni de comunicación, ni discutimos por nada, ¿no? Y escarbando más en el trasfondo de ellos, era porque ni siquiera se veían, ¿no? Pero cuando tú desarrollas la intimidad, hermanos, lo importante en cualquier organización, llámese familia, iglesia, institución, es desarrollar la intimidad de quienes la componen. Y cuando tú desarrollas intimidad, van a surgir los problemas. ¿Sabes por qué? Porque somos pecadores. Junta a dos pecadores y vas a ver que la tercera, cuarta, quinta guerra mundial está a punto de suceder. Y eso es así, ¿ya? Entonces seguimos leyendo. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas. Rescatarlas es hacer el proceso de liberación que Dios mandó lo encuentras eso entre Levítico y Deuteronomio, ¿no? ¿Dónde me quedé? Y rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera, esto está diciendo Nehemías, cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité
y reprendía a los nobles y a los oficiales. Estos contra los que se reclamaba eran los nobles y oficiales, ¿no? No hubo que escarbar mucho, la Biblia misma nos reveló contra quién reclamaba, los nobles y oficiales. Y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harán conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto. Así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Donde estás sentado, por favor, cierra tus ojos, ¿ya? Vamos a orar. El título de este pequeño estudio se llama El carácter justo del líder. Y cuando hay una visión, siempre tiene que haber liderazgo. Y vamos a hablar de la parte del aspecto de la justicia que debe tener todo líder. En realidad, si vamos a Génesis capítulo 1, Dios puso tanto en hombre como mujer capacidad de liderar, ¿no? Y las organizaciones tienen que tener liderazgo. Y de repente tú dirás: no, pero yo no tengo ninguna jefatura, ¿no? Si tienes una familia, si tienes hijos, tienes clientes, lo que sea, Dios te ha puesto para liderar. Y Dios nos ha puesto para sacar adelante aquí la gran comisión. Entonces es una posición de liderazgo. Liderazgo en la Biblia es servicio. ¿Ya? El líder es el que más sirve, no el que se sirve, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco del carácter justo del líder cuando se presentan estas situaciones como las que se presentaron aquí con Nehemías. En primer lugar, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta: lo más importante son las personas. Y no nos referimos, y por supuesto de repente alguno va a saltar ahí, ¿no? Y se va a rajar las vestiduras. No, eso es falsedad, lo más importante es el Señor. Lo sobreentendemos todos, ¿no? Pero estamos hablando del manejo de organizaciones humanas. Y en las organizaciones humanas lo más importante son las personas. Tengo un amigo que se llama Jeff Adams. Una vez almorzando con él, él me preguntó, ¿no? Hace unos años, me preguntó: Martín, ¿y qué tal, cómo va el ministerio allá en el Perú? Yo le dije: muy bien, Jeff. Pero le dije así: muy bien, Jeff, ¿no? Y es un pastor y bueno, ya está jubilado, ¿no? Él me miró y se rió, ¿no? Me golpeó el hombro y me dijo: el ministerio sería lindo sin gente, ¿verdad? Pero me dijo: pero la razón del ministerio son las personas. Y tenemos que entender, hermanos, que las personas son lo más importante. Hoy en día nos han bombardeado con un pensamiento progresista, ¿no? De que hay cosas más importantes que las personas. Y creo que lo he mencionado antes, ¿no? A mí me irrita, no por lo que dice, sino por el concepto global. Cuando veo calcamonías en los carros, stickers que dice: los animales me importan. Nunca he visto un sticker que diga: las familias me importan. Nunca he visto un sticker que diga: mi esposa me importa, mi esposo me importa, mis hijos me importan. Disculpen, ¿no? Pero ¿por qué ponen los animales me importan si las personas son más importantes? Y escucho comentarios, ¿no? en las nuevas generaciones que me preocupan, ¿no? Y de repente aquí los más jóvenes dirán: no, pero es que tú eres antiguo. Bueno, sí, soy antiguo. Pero ¿sabes qué? Hay un orden establecido, la Biblia le llama senda antigua, ¿no? En que las cosas deben funcionar. Y yo creo que no todos deben tener hijos. A algunos se les debería prohibir tener hijos. Pero cuando escucho cosas como: ¿para qué voy a tener hijos si tengo mascotas? ¿Cómo voy a comparar un animal
con una persona. ¿Tiene sentido? ¿Quién me dice que eso tiene sentido aquí para expulsarlo? Pero ¿saben qué? Las personas son complicadas, pero Jesús dio su vida por las personas. ¿Te das cuenta del valor que tienen? Cuando yo reniego de alguien, porque vamos a ser honestos, a ver, quiero probar la honestidad de este salón y hay una bomba que se va a activar si no hay honestidad aquí. ¿Cuántos más de una vez han renegado con otras personas? Levanten su mano aquí. ¿Cuántos más de una vez han renegado con su familia inmediata? Levanten la mano. Una cosa que a mí me funciona mucho es cuando yo reniego con mi familia, no, espero que se duerman, ¿no? Y saco el cuchillo. No. Espero que se duerman. Paso por sus dormitorios, los miro. ¿Y saben qué me digo a mí mismo? Valen tanto que Jesús murió por ellos. Yo no soy quien para quitarles valor. ¿Quién aquí se siente más importante que Jesús para quitarle valor a otra persona? Las personas son lo más importante. Pero esto nos lleva a un segundo punto, ¿no? Vamos a ver ahí. Segundo punto, las personas se aman, y este es un asunto de dinámica. Las personas se aman y las cosas se usan. ¿Qué nos enseña la cultura hoy en día? ¿Qué nos enseña la sociedad? Que se usan a las personas y se aman a las cosas. Pero no es así, porque de tal manera amó Dios a la gente. A la gente. Y la Biblia nos enseña que a lo largo de la Biblia es un tema transversal en las Escrituras. Dios usó cosas, animales para servir a la gente. Incluso la Biblia nos revela que la población celestial, ergo los ángeles, son espíritus ministradores a favor de nosotros. Las personas se aman. ¿Y sabes qué es lo triste en las propuestas de esta sociedad? De que somos tan consumistas. Vamos a ser honestos, todos los que estamos aquí de una manera u otra somos consumistas. Es la verdad, me incluyo yo también. Todos somos consumistas, ¿no? Y ya estamos todos con el último celular, ¿no? Con la ropa de moda, con, yo no sé, los que pueden, ¿no? El último carro, ¿no? Mi tercera casa en la playa. Todos somos consumistas. Y muchas de nuestras decisiones, hermanos, y les invito a reflexión en esto, muchas de nuestras decisiones tienen que ver con cuándo tengo un mejor sueldo. Por ahí pasan la mayoría de nuestras decisiones. Pero el asunto es este, hermanos, que a veces justificamos nuestro consumismo en aras de el amor. Y miren, nos engañamos a nosotros mismos, ¿ah? Y ahí están los padres modernos que trabajan día y noche los dos por amor a sus hijos. Les dan de todo menos la presencia gravitante de ellos mismos. Dime, ¿tiene sentido sacrificar la relación con las personas en nombre de darle cosas? Dime si eso tiene lógica. A ver, ayúdenme a entender. ¿Tiene lógica eso? ¿Sabes qué? No tiene sentido. Hermanos, las personas se aman. Las cosas se usan, las personas se aman. ¿Cuánto vale tu familia para ti? ¿Vale más que tu trabajo? Y yo sé que esto que estoy diciendo no es popular en una sociedad consumista. No lo es. Y lo lamento de verdad, porque nosotros los cristianos deberíamos entender el verdadero valor de la familia en la práctica, no de la boca para afuera. Dentro de la iglesia decimos que amamos al Señor y no le dedicamos tiempo. No le dedicamos tiempo, hermanos. Yo no te estoy diciendo que vivas aquí en el local que se usa para la reunión de la iglesia, o que yo no sé, pero el asunto es que cambies tu paradigma. Cambies tu paradigma. Aquí Nehemías se enfrenta a un serio problema porque habían nobles que seguían usando a las personas, a sus propios hermanos, y los que se sentían usados clamaban. Te pregunto, ¿has escuchado el clamor de quienes te necesitan? Y para mí el tema de la familia es un tema muy central. ¿Has escuchado el clamor de tu familia? Segundo punto. El primero es escucha el clamor de tu gente. El segundo es analiza el clamor de tu gente, ¿no? Dice, vamos nuevamente a la lectura, Nehemías capítulo 5. Vamos a leer
el versículo 7, dice, Nehemías escucha el clamor, le da valor a lo que las personas decían y hace algo interesante. Dice, entonces, ¿qué dice, iglesia? Fuerte, ¿qué dice? Uy, no han venido. ¿Qué dice fuerte? Entonces, lo medité. Ah, qué importante. Entonces, una vez que tú escuchas el clamor de la gente, tú tienes que analizar ese clamor. ¿Sabes por qué? Porque en primer lugar, no todo lo que es popular es correcto. Y con eso hay que andar muy claros. No todo lo que la gente va a reclamar realmente tiene sentido, ¿no? Yo como padre te puedo decir, mis hijos les gusta la papa frita. Yo creo que aquí a la mayoría le gusta la papa frita, ¿no? ¿A quién no le gusta la papa frita acá? Aquí está, a todos les gusta la papa frita, ¿no? A todos les gusta la papa frita, tremendo. Un clamor de los niños puede ser, yo no quiero verduras, yo quiero comer papas fritas todos los días, ¿verdad? Claro, escucho el clamor y lo analizo. No tiene razón, no tiene razón. Ahora, en instituciones como por ejemplo la iglesia, hay que tener mucho cuidado siempre con lo que la gente demanda, porque, repito algo que dije al inicio, somos pecadores y lamentablemente para nosotros es tan familiar reclamar lo que va en contra de la naturaleza de Dios. Te pongo de ejemplo el libro de Primera de Samuel. ¿Te acuerdas cuando Samuel, el último juez y profeta también, según dice la Biblia, el último juez estaba al frente del pueblo de Israel y de pronto viene el pueblo a él y le dicen, queremos un rey? ¿Y se acuerdan el argumento para pedir un rey? Dice, queremos un rey porque queremos ser como las demás naciones, porque está de moda tener un rey, porque qué chévere es tener un rey, ¿no? Les presentamos al rey de, qué bacán, ¿no? Entonces, el rey, y nosotros ya seríamos un reinado, ¿no? O sea, te das cuenta, bacán. Y Samuel no estuvo de acuerdo. Pero ¿cuál fue la actitud de Dios? Y ojo con esto. Samuel conversa con Dios, ¿no? Y Samuel le dice, Señor, no puede ser, ¿no? Hay que hacer algo. Hazlo reflexionar, mándales una señal. Y Dios le dice, ciertamente no necesitan un rey, pero si eso quieren, eso tienen. Y eso es una característica de Dios como Padre bien interesante, porque es en sí una de las formas en la que yo he criado a mis hijos, ¿no? En algunas cosas que tienen que ver con su protección inmediata, en la parte más riesgosa, he tratado de blindarlos. Pero hay otras cosas donde ellos por terquedad han querido hacer tal o cual cosa y estaba mal. Y yo siempre he tenido esta política, ¿no? Bueno, eso quieres, eso tienes. Después vas a venir a decir, ayúdame, lo siento, perdóname. Y cada vez que aplicaba ese principio pasaba así. Nosotros como cristianos debemos entender que muchas veces va a pasar así en nuestra vida. A veces andamos tontamente pidiéndole a 10 cosas que no necesitamos, que no nos hacen bien, y Dios como buen padre sabe que finalmente esto no nos va a alejar, pero es peligroso. Bueno, eso quieres, eso tienes. Ahora vas a ver cuántos de ustedes se han chocado con la pared en una cosa en la que se han entercado y después han tenido que reflexionar. ¿Les ha pasado? ¿Se ha pasado? Me ha pasado más de una vez. Me sigue pasando, ¿no? Es increíble. No todo lo que es popular es correcto. Y esto para el líder, ¿cómo se aplica? El líder que trata de congraciarse, de hacer lo que es popular, no es un líder, es un títere. Es un títere. Y hay que tener mucho cuidado. Dios no nos ha llamado a ser títeres, nos ha llamado a ser siervos de Él y no de la gente exactamente. Cuando servimos a Dios, servimos a los demás. Es imposible decir yo sirvo a Dios, yo amo a Dios y no amar a la gente, no servir a la gente. Pero yo no puedo por servir a la gente dejar de servir a Dios. Cuando hay un divorcio entre servir a la gente y servir a Dios, yo tengo que escoger servir a Dios siempre. ¿Me entienden, verdad? No vaya a decir alguno, no, que no. Después podemos conversar. Número 2. Hay que recurrir a una norma justa. Seguimos leyendo el versículo 7, por favor, y un poquito más. ¿Ya? Dice, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije,
nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, hablando de los que habían estado en el cautiverio, por supuesto, ¿no? Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Ojo con esto. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Ahora, y meditó. ¿Qué meditó Nehemías? Y esto es muy importante. Nehemías pudo haber meditado, pudo haber recurrido a su concepto personal de justicia. Cuidado, la Biblia dice que nuestras justicias delante de Dios no tienen validez. Hay que tener cuidado. La Biblia nos dice claramente que los pensamientos de Dios son más altos. Cuando dice más altos, no significa que nuestros pensamientos son altos y los de Dios son un poquito más altos. No ese es el sentido de la Escritura. Cuando dice más altos es que son diametralmente diferentes. A eso se refiere la Escritura. Entonces, cuando Nehemías meditó, ¿qué es lo que meditó? Y aquí vemos un asunto sobre el cual Dios ya había dado legislación antes. ¿Y qué es lo que meditó Nehemías? Pues precisamente lo que vamos a ver a continuación. Recuerden, el problema era que había judíos en necesidad, tanta necesidad que para poder comer habían tenido que vender sus tierras, y si la necesidad seguía aún después de haber vendido sus tierras, habían tenido que venderse ellos mismos o sus hijos como esclavos. Eso es el problema, ¿verdad? Y de eso estaban reclamando. Ahora, ¿dónde está la legislación de Dios al respecto? Vamos inmediatamente, por favor. Y ahí los que tienen su aplicación tienen los versículos ahí mismo, ¿no? Vamos por favor a Levítico capítulo 25. Vamos a darle a esto rapidito. 25 del 1 al 5 dice: Jehová habló a Moisés. Levítico es uno de los libros del Pentateuco, los primeros 5 libros que aparecen en ese orden en nuestra Biblia, ¿no? El pueblo estaba en el desierto y se le dan estas leyes. Dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña, o sea, 6 años de trabajo, y recogerás sus frutos. Pero al 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Saltamos al versículo 8, por favor. Y contarás 7 semanas de años, o sea, cada 7 años, ¿no? Dice 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes 7º a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Te explico un poquito ya, por si te perdiste. Dios les está diciendo en el desierto a los israelitas, ¿no? Les dice: van a llegar ustedes a la tierra prometida porque van a llegar. Ahora, esos que escucharon esto no llegaron, pero llegaron sus hijos, ¿no? Llegaron sus hijos. Entonces, esto fue transmitido también a los hijos. Entonces, la regla era esta: la tierra prometida, ¿te acuerdas? Era tierra fructífera, ¿no? Era tierra fértil, ¿no? Esa era la tierra prometida. Entonces, durante 6 años vas a trabajar tu tierra y te va a producir, mira, la promesa de Dios, te va a producir, no te vas a morir de hambre, te va a ir bien con el trabajo. Pero el 7º año te mando que dejes descansar la tierra, no la vas a trabajar. Claro, aquí puede surgir una pregunta lógica: ¿y qué vamos a comer si no nos va a producir la tierra? No. El tema aquí es que el 6º año iba a producir por 3 cosechas. ¿Ya? Eso ya tú lo estudias a profundidad. De tal manera que cuando volvieran a sembrar, o sea, 7º año de descanso, el 8º se empieza la siega, pero es un 2º año de no tener comida. ¿Me entiendes, no? ¿Verdad? Porque tenían que esperar que pase ese año después para ver los resultados. Entonces era un 2º año. Por eso el 6º año daba por ese año y por el año de jubileo y el primer año de expectativa, ¿no? Por eso iba a dar por 3 años. Todo eso está normado. Ahora, Dios dice: y después de juntar una semana de años,
vamos a multiplicarlo por 7 para tener 7 semanas de años, 49, y el año 50 va a ser especial. Este año 50 era llamado el año del jubileo, ya, el año del jubileo. Ahora, en el año de reposo había la facultad de que el que vendía su tierra podía recuperarla por un precio que tenía que ver con los años, ¿no? Si estaba más cerca del año de reposo, por decirte, yo vendía mi tierra a Luis, ¿no? Entonces Luis era un terrateniente, ¿no? Explotador, abusivo, ¿no? Entonces, si yo quería recuperar mi tierra faltando 5 años para el año de reposo, estamos hablando de la primera semana, el año de reposo, él me daba un precio. Pero si yo la quería recuperar faltando 1 año, el precio era ínfimo. Eso era la regla que hemos leído, ¿no? Ahora, si yo no podía incluso en esos años pagar, y ya vendría a ser hasta mis herederos, ¿no?, que tendrían que ver cómo recuperaban esa tierra, llegaba el año del jubileo, y si mis herederos no habían podido pagarle a Luigi porque el hombre me había subido el precio pues así abusivamente, el año del jubileo quedaba automáticamente libre la tierra, y si alguno se había vendido como esclavo, quedaba automáticamente libre, porque la visión de Dios era, y no lo puse aquí, pero tú lo vas a revisar en tu Biblia como siempre haces, ¿no? Dios dice que la tierra es de Él, no era de ellos, la tierra es de Él. Él nos permite administrarla, pero la tierra es de Él, ¿no? Y tenían que respetar la dinámica que había entre ellos como judíos. Entonces, volviendo a Nehemías, cuando Nehemías escucha este clamor, ¿qué hace Nehemías? Medita. ¿Qué medita? Medita, por supuesto, en una regla que no cambia, en una regla justa. ¿Qué dice Dios de esto? Hermanos, el liderazgo espiritual se basa en qué dice Dios de esto. Tercera cosa en el carácter justo del líder: confronta el pecado. Y si hay algo, hermanos, con lo que tenemos que enfrentarnos siempre es el pecado. Nehemías meditó, fue una norma justa, entendió, el año del jubileo, Dios no quiere que haya esclavitud, Dios no quiere que haya interés. Incluso los mismos profetas en la antigüedad llaman la atención a los que le cobraban interés a sus hermanos, ¿no? Por cierto, quiero mencionar algo en el orden económico, en la dinámica entre hermanos. Yo creo, es mi opinión, ¿no? Es mi opinión nada más. Yo creo que si un hermano te pide dinero, no le prestes. En realidad no deberíamos prestarnos dinero. Mi política es: si alguien viene y me pide prestado dinero, yo lo primero que hago es pensar cuánto le puedo regalar a mi hermano. Martín, préstame $1000. No tengo, pero ¿sabes qué? Yo te voy a regalar $100, no me tienes que pagar. Y claro, no se lo regalo así nomás tampoco, ¿no? O sea, ¿para qué necesitas? No, para irme a comer al chifa, que te regale tu abuela, ¿no? No. O sea, hay un montón de factores, pero te digo, o sea, no puedo basar esto en algo que la Biblia dice: no le prestes a tu hermano. Pero sabes que es preferible mantener relaciones sanas en todo sentido. Versículo 7 nuevamente dice: entonces lo medité, y dice: reprendí a los nobles y oficiales. Los reprendió. ¿Y los reprendió basado en qué? En lo que había encontrado que decía la ley de Dios. La primera cosa en este punto es algo que es importante, hermanos: nuestra opinión no define el pecado. Ojo con eso. Nuestra opinión no define. Nosotros no tenemos la autoridad de decir qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. Eso es algo que tenemos que entender. Yo no puedo decirle a Hugo, es pecado que vengas con tu casaca blanca a la iglesia. ¿Ustedes creen que yo tengo esa autoridad de decirle? ¿Tú piensas que yo tengo esa autoridad, Hugo? ¿O alguna persona? No, yo no puedo decirle a mi hermano Cristian: hermano Cristian, yo te quiero en el Señor, pero tú no puedes venir y tocar la batería con anteojos. No puedo decirle. ¿Quién puede arrogarse esa capacidad? ¿Quién? Levante la mano aquí el que dice: el Señor me ha revelado que yo puedo decir qué cosa es pecado. ¿Qué cosa es el pecado? Miren, la Biblia es perfecta, su mensaje es tan claro que la Biblia nos dice qué cosa es el pecado, para que no demos tanta vuelta y no cometamos estos errores, ¿no? Vamos al libro de 1 Juan 3:4. ¿Qué dice? Está ahí en el YouVersion.
1 Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y viene la definición de pecado. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. ¿De qué le está hablando? De lo que Dios ha dicho expresamente que se debe o no debe hacer. Está escrito. ¿Qué es el pecado? Todo lo que yo hago contra lo que está escrito. Si no está escrito, por más que yo lo piense, no es pecado. Acompáñame por favor al libro de Colosenses. Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2, versículos del 20 al 23. Dice, espero que ya lo tengan, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, el apóstol Pablo, es interesante que para los códigos de conducta y de moral que se manejan en el mundo, Pablo tiene una definición, dice, son rudimentos, son cosas elementales, básicas, ¿no? En cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Pablo está hablando de el reglamentarismo. Ojo, yo te dije hace unas semanas y te quedé claro, muchos usan mal la palabra legalismo. Legalismo solamente cometieron los judíos, los judaizantes. En nuestros tiempos no existe el legalismo, digamos en el sentido de iglesia. Lo que existe ahora en nuestras iglesias tristemente es reglamentarismo. Y Pablo aquí habla de reglamentos claramente. Dice reglamentos. A Pablo le llama la atención dentro de los colosenses. Hay un pensamiento popular en esa época. Estamos hablando de la época del ministerio del apóstol Pablo, entre más o menos un periodo de 40 años, entre el año 30 y el año 70 después de Cristo. Que era que consideraban que la materia, el cuerpo, era malo, y todo lo que tenía que ver con el cuerpo había que apartarlo, separarlo, cubrirlo, detestarlo, hacerlo de lado, ¿no? Era un pensamiento totalmente equivocado, ¿no? Entonces entre los colosenses también había ese problema, ¿no? Y decía, y ponen reglas, no toques, no uses, no hagas, no vayas, no comas, tipo melcochita, ¿no? No hagas esto, no vayas, ¿no? Una cosa así. Estaban así, y Pablo dice, pero ¿por qué todas esas cosas desaparecen? Es más, mira, versículo 23, y Pablo hace una aclaración bien interesante, porque es la lógica hoy en día de los reglamentaristas. Dice, tales cosas tienden a la verdad. ¿Qué dice allí? Fuerte para saber que todavía están acá. ¿Qué dice? Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, parecen muy nobles, ¿no? Claro, hay que hacer, no, sí, ¿no? En humildad y en duro trato del cuerpo. Ahí está el asunto, ¿no? El cuerpo es pecaminoso. Pero nota lo que dice Pablo: no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, el no toques, no agarres, no mires, no vayas, ¿no? Toda la filosofía de Melcochita. No tienen ningún poder contra la carne. Pablo dice, o sea, te meten tantas reglas y no solucionan ningún problema. El error de los seres humanos es que pensamos que las reglas solucionan los problemas. Pablo dice, las reglas no solucionan nada. ¿Por qué reglas? Ahora, no estoy hablando de reglamento, por ejemplo, si entras al baño, cierra la puerta del baño. Es una regla lógica, ¿no? Yo creo que tienes la suficiente capacidad de entender a qué me refiero, ¿no? Espero, ¿no? Si no, hay que hacerse ver. Gálatas 5, versículo 16, acompáñame por favor, ya estamos terminando. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis, ojo ahí, los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y nuevamente mencionan la ley. Hermanos, el propósito de la ley, y recuérdalo siempre, no era la transformación de las personas. Cuando Dios da la ley a los judíos, no era para transformar sus vidas. Lo revela Pablo en Romanos y en Gálatas, lo dice claramente. El propósito de la ley era evidenciar la incapacidad humana para obedecer a Dios, para dar la talla con Dios. Ese era el propósito de la ley. Entonces Pablo aquí está diciendo, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No necesitan la ley.
aunque no invalida la ley, dice, como la ley no transforma, el Espíritu es suficiente para agradarle a Dios. La ley no tiene aplicación en ustedes, porque no sirve para eso. Sigamos leyendo. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son, nota en que empieza, ¿no? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejías, vida, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí el asunto de practicar es vivir haciendo eso todo el tiempo, ¿no? Valga la aclaración. Dice versículo 22, mas el fruto del Espíritu, fruto, una sola cosa, no son 9 frutos, es un solo fruto. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vuelve a decir, el carácter de Cristo hace que la ley no tenga aplicación, aunque no deja de lado la ley, porque su valor moral todavía está para nosotros allí y para toda la humanidad ciertamente. La ley no tiene que ver con vida espiritual, o sea, basta el carácter de Cristo, eso es vida espiritual. Sigamos leyendo. Pero los que son de Cristo, y aquí quería llegar, pero los que son de Cristo, ojo con esto, han crucificado, ¿qué dice allí? La carne con sus pasiones y deseos. Y muchos ponen reglas porque tienen miedo, es la verdad. Como habían tantos problemas en la iglesia a la que yo asistía, ponían un montón de reglas porque ellos pensaban que así iban a minimizar los problemas. No funcionó nunca, nunca funcionó, ni hasta ahora. Pues olvidaron lo que dice aquí el apóstol Pablo. La clave es ser de Cristo. Amén. Amén. Dice, los que son de Cristo, no los que siguen reglamentos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Cuál es la meta en el liderazgo? Lograr que las personas que están bajo tu responsabilidad sean de Cristo. Es difícil, hermanos. A veces uno tiene una mentalidad, dice, quisiera poner esta regla, esto se debe hacer así, y algunas reglas son sanas en realidad, ¿no? En mi casa yo tengo ciertas reglas con mis hijos, no están en la Biblia, pero se desprenden de principios bíblicos. Pero la clave es esta, hermanos, la meta es formar a Cristo en la vida de las personas, no ponerle mis reglas. ¿Me entienden? Cuando trabajes con la gente, entiende bien, solo Dios pone las reglas. Yo tengo que formar a Cristo en las personas para que ellos sigan las reglas de Dios. Yo no puedo definir eso. Y bueno, hay 2 puntos más, se los voy a leer simplemente. Número 2, la confrontación debe ser bíblica y lógica. Y nota que no hay nada más coherente que vivir para Dios. Pablo dice en Romanos 12, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No hay nada más racional, en un sentido estricto de lo racional, no de lo humanamente racional, sino lo que es verdaderamente racional, que vivir para Dios. No hay nada más racional. Y cuando Nehemías le llama la atención al pueblo, Nehemías les hace una pregunta. ¿Ustedes quieren que les conozcan? ¿Ustedes quieren ser bendecidos sin cumplir la ley de Dios? ¿Es eso posible? Estoy parafraseando. Y dice la Biblia, los nobles, los oficiales no sabían, se quedaron callados porque no tenían que responder. La confrontación siempre cuando lo hacemos tiene que ser bíblica y lógica, porque la Biblia tiene sentido. Eso tiene que ver con lo que te decía hace un rato, ¿no? Si yo me encargo de definir el pecado, yo no voy a poder sostener bíblicamente mi opinión. Esa es una regla. No. Yo nuevamente lo agarro de ejemplo a Luis, ¿no? Yo le puedo decir a Luis, es pecaminoso que vengas con zapatillas a la iglesia. Yo voy a tener que defenderle a él bíblicamente lo que estoy diciendo. No voy a poder. Sencillamente no voy a poder. No hay nada en la Biblia que me diga eso. Tenemos en el Señor, digamos,
el primer domingo de cada mes, vamos a pensar, o segundo domingo de cada mes, y no tenemos un día y se para un hermano, no puede ser, si ha violado la santidad de la iglesia. Porque, a ver, hermano, vamos a ver, ¿dónde dice que debemos tener? Y si no es un pecado, a ver, dime. No, es que es la costumbre, es tu punto de vista, pero no es lo que dice la Biblia. No es lo que dice, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, ¿no? La confrontación debe ser bíblica y lógica. Y finalmente, lo que hace Nehemías se da cuenta, ¿no?, de todo esto, y Nehemías reconoce, en el texto lo vas a leer, ¿no? Dice, carambas, dice Nehemías, ciertamente nosotros, o sea, él y su equipo, ¿no?, los que estaban liderando, dice, ciertamente nosotros también prestamos. ¿Saben qué? Vamos a liberar a nuestros hermanos de esa carga, ya no les vamos a cobrar. Hay que modelar la conducta, exigir siempre. El verdadero líder hace lo que dice, ¿ya? No solamente espera que los demás lo hagan, hace lo que dice, ¿ya? Eso se llama consistencia. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Vamos a orar. Y ahí donde estás, hermanos, lo que hemos dicho tiene que ver, y siempre es así, con ser devotos a la palabra de Dios. Como oraba al comienzo, no puede ser, hermanos, que de pronto nuestra opinión, nuestras sensaciones, nuestras emociones, nuestros conceptos, nuestras costumbres, nuestro instinto pueda más que lo que estrictamente nos dice la Biblia. Bueno, estamos hablando de una cosa seria, estamos hablando de la época de los apóstoles, donde estos hombres murieron por la palabra de Dios. Murieron. Estamos hablando de toda una historia de persecución, ¿no? Tú podrás ver la iglesia no solamente en el primer siglo, sino a lo largo de las épocas, cómo la Biblia fue vetada, prohibida. La época del oscurantismo, ¿no?, o la época de la Inquisición. Vas a ver que a lo largo de la historia siempre se ha querido de atacar la devoción, el apego del ser humano a la palabra de Dios. Hoy tenemos la Biblia al alcance de nuestras manos, literalmente. Todos podemos tener una Biblia gratis a través de una aplicación, todos los que tienen en celular. Las Biblias ahora tienen un costo pues ínfimo, ¿no? O sea, no hay razón para no tener una Biblia y no apegarse a ella. Hermanos, estamos hablando de la palabra del Dios que nos ama, que nos ha dado vida, que sabe exactamente cómo debemos vivir y qué debemos hacer. De eso estamos hablando. Ahora, yo te pregunto, ¿tú crees que la forma en que tu liderazgo se desarrolla es una forma basada en la Escritura, o le das peso a otras cosas, de repente a la moda? A mí me gustan, hermanos, por supuesto, escuchar diferentes tipos de charlas, conferencias, y hay unas muy interesantes que se basan en el tema de liderazgo específicamente, ¿no? Y hay un montón de organizaciones que dan estas charlas de liderazgo, se venden libros, y he leído muchos libros de estas cosas, pero a mí me llama mucho la atención cómo cristianos recurren a estas fuentes y no recurren a la Biblia, que es el manual perfecto de liderazgo, para basarse solamente en lo que dice la Biblia. ¿O es que necesitamos que otro nos diga lo que no podemos leer por nosotros mismos? Así que, ¿dónde estás, hermano? Te animo a que tu liderazgo sea justo, desarrolles un carácter justo en base a una norma justa, la norma de la palabra de Dios. Señor, te agradecemos por esta mañana. Gracias porque se ha predicado tu palabra. Perdón, Señor, si acaso no tuve la claridad que tú esperabas, pero te pido, Señor, que en mi humanidad tu espíritu haya podido sentirse cómodo de hablar, para poder llegar a los corazones de las personas aquí presentes. Usa tu palabra, Señor, sembrada para que dé fruto, que tu palabra sembrada haya caído en tierra fértil, Señor.
Gracias por esta mañana. Tu nombre, amén.